¿Qué significado tiene el dolor? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? Tiene una finalidad, una intencionalidad que no siempre conocemos. Lo que nosotros buscamos es una explicación y sobre todo una solución. El objetivo del organismo y de todos los seres vivos es la supervivencia. Muchas veces estamos sobreviviendo en una especie de cápsula donde todo está prohibido. ¿Crees que estamos normalizando el dolor en la sociedad? Sí, el dolor, que hay que aguantar el dolor, no pain, no gain, ¿no? Las cosas tienen que doler para demostrar que eres macho, que eres hombre, que eres valiente. ¿Cuál es el problema de intentar solucionar o callar ese mensaje y no prestarle atención a lo que nos está queriendo decir? La protección, la vigilancia son funciones peligrosas, tanto por no ver peligro cuando lo hay, como por verlo cuando no lo hay. ¿Qué papel crees tú que juegan los médicos y los profesionales de la salud en la cronificación del dolor? Lo que un médico tiene que hacer es reconstruir una narrativa. Lo que hay que hacer es explicar todo lo que está sufriendo el paciente es consecuencia de esa narrativa. No la construye uno la narrativa, la padece. Estamos criando niños y adolescentes con la normalización del dolor. Claro, si esa narrativa no la estamos construyendo nosotros, ¿cómo reeducas entonces al cerebro? Es un aspecto que no se conoce bien. Si se conociera bien tendríamos las claves por qué aparece el cáncer, enfermedades autoinmunes y un poco de poca ética de la profesión. Todo lo que los profesionales explican a los pacientes sobre el dolor es falso y además es la causa de que haya tanta gente mortificada con dolor cronificado. ¿Qué significado tiene el dolor para nosotros? Es decir, ¿qué mensaje nos quiere transmitir? ¿Hay algo detrás del dolor? Hombre, todo lo que aparece en la conciencia, que es una especie de pantalla donde el organismo se relaciona con nosotros, promoviendo una conducta que considera que debemos adoptar, tiene una finalidad, una intencionalidad que no siempre conocemos. Porque en definitiva lo que nosotros buscamos es, me duele, voy al médico, que me dé una explicación y sobre todo una solución. Incluso a veces ni siquiera pide la explicación. Me duele, dame algo para el dolor, ¿no? Y eso no funciona. Puede funcionar a corto plazo, pero a medio y largo plazo está mal planteado, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es si en la conciencia aparece el dolor, ¿por qué el organismo, qué ha hecho, qué sucede en el organismo para que en esa zona donde yo siento el dolor esté funcionando como si hubiera una amenaza? En definitiva, el dolor en una zona, en un momento y lugar, indica que el organismo está vigilando y protegiendo esa zona. A veces porque hay un motivo, en esa zona hay realmente un daño, una cosa que está destruyendo el tejido, y otras veces miras eso y no encuentras nada, ¿no? Entonces hay motivos que no son del tejido, sino que son motivos de atribuciones. ¿Por qué crees que puede haber dolor sin que haya un daño en la zona? Bueno, pues porque el objetivo del organismo y de todos los seres vivos es la supervivencia. Entonces la estrategia del falso positivo es más segura. Si no tenemos evidencia de seguridad, vamos a actuar como si hubiera una probabilidad de amenaza o una posibilidad, ¿no? Entonces muchas veces estamos sobreviviendo, pero en una especie de cápsula donde todo está prohibido, todo está considerado como amenazante y tal, ¿no? Y la actitud contraria, que es la que, bueno, no pasa nada, no duraríamos, no existiríamos como especie, ¿no? Claro, porque esto es una cuestión, va más de supervivencia, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo intenta ver lo negativo fuera, intenta prepararse para ello y el dolor sería como una forma de protegerse de cara a una amenaza externa. Sí, solo que a veces esa amenaza es real. Claro. O sea, bueno, yo me he roto el brazo, tengo una infección, me he quemado, ¿no? Hay situaciones de destrucción de tejido, destrucción violenta, o una amenaza de destrucción. Como no deje de apretar esto, se va a dañar. Como no retire la mano de esta cazuela que está demasiado caliente, me voy a quemar. O sea que el organismo, lo lógico sería que siempre que aparece el dolor en un momento y lugar, en ese momento y lugar hubiera una amenaza real. Y si no la hay, estaría bien que el organismo tuviera la capacidad de detectar que ha sido una falsa alarma para ir corrigiendo esas atribuciones. Porque si no lo que hace es generar un sesgo de confirmación, ¿no? O sea, que sería un sistema alarma de un edificio, por ejemplo. El dolor sería el sonido de la sirena o la activación de un programa de protección, de avisos, etcétera, que a veces está justificado, le entra a robar, se ha caído, se ha quemado, y otras veces el sistema activa, pero se analiza la casa y no pasa nada, no ha habido nada. Entonces
lo que no se puede hacer es dudar de la activación del sistema. La activación de vigilancia y de alarma y el sonido real, pero se analiza la casa y en la casa no ha pasado nada. Con lo cual no quiere decir que no pasa nada. Sí, pasa que hay un sistema que atribuye erróneamente amenaza a condiciones que no son amenazantes. Y eso obligaría a hacer un trabajo sobre el sistema para minimizar esos errores, ¿no? Y eso también sucede, o sea, entiendo que eso sucede con nuestro cuerpo, es decir, puede llegar a existir ese defecto, por así decirlo, del sistema de que detecte una amenaza. Sí, donde mejor está razonado es en el sistema inmune, ¿no? O sea, por ejemplo, una reacción alérgica al polen. El polen es un elemento biológico que no es una bacteria, no es un agente infeccioso. ¿Sí? En primavera todos estamos respirando aire con polen y la mayoría no pasa nada, ¿no? Porque el sistema inmune no ha atribuido a esa presencia de unas moléculas una cualidad amenazante, ¿no? Pero hay muchísima gente que el sistema inmune, por lo que sea, ha atribuido a esas moléculas que ha detectado un valor informativo de amenaza, y como deje codificado eso así, cada vez que aparecen esas moléculas te va a proteger y te va a defender, ¿no? O al revés, a veces células propias son normales, hacen un trabajo normal, pero el sistema inmune les atribuye una condición como si fueran cancerosas, o sea, como si fueran amenazantes. Entonces te destruye, por ejemplo, las células que producen insulina en el páncreas, tienes una diabetes, ¿no? O sea, que la protección, la vigilancia son funciones peligrosas, tanto por no ver peligro cuando lo hay, como por verlo cuando no lo hay, ¿no? ¿Crees que estamos normalizando el dolor en la sociedad? Sí. Estamos normalizando muchas cosas. Pero entre otras, sí, el dolor, incluso que hay que aguantar el dolor, si no, yo qué sé, no toleras nada y tal. No pain, no gain, ¿no? Sobre todo en los ejercicios, en el entrenamiento y tal. Las cosas tienen que doler para demostrar que eres macho, que eres hombre, que eres valiente y aceptas el sufrimiento y tal. E incluso pues hay gente que pues, considera que es placentero exponerse al sufrimiento, lo cual está bien si hay un objetivo. Claro. Y bueno, pues, cada uno escoge el objetivo que quiera. Y si acepta el sufrimiento para conseguir el objetivo, pues bueno, a lo mejor el organismo se adapta y va a conseguir el objetivo sin costos, ¿no? Pero siempre tiene el peligro ese de... Y luego no es normal que duela. Por ejemplo, hay un mito que tiene mucho éxito que no tiene un fundamento, que es que al pasar de 4 patas a 2 es normal que duela porque la carga acumulada sobre 2 puntos de apoyo pues nos pasa la factura del dolor lumbar, ¿no? Eso es una estupidez, como un piano. Pero tiene mucho éxito. Pero no es normal que duela en la zona de la columna, porque los tejidos tienen una capacidad de autoorganización, de adaptación y tal, que lo único que necesitan es carga tolerable y exposición a esa carga, porque ellos mismos se encargan de hacer modificaciones que les hacen más robustos, y luego el movimiento también se mejora, y el organismo aprende a afrontar la interacción con el entorno de una manera muy adaptativa, ¿no? Si empiezan a normalizar el dolor, pues das por bueno que si no duermo me duele la cabeza, me duele no sé qué. Si como queso, pues me duele la cabeza, que no tiene ningún fundamento biológico, ¿no? Pero estamos instruyendo una normalización del dolor en relación a circunstancias absolutamente inofensivas y banales, ¿no? Y una normalización del dolor por una parte y una normalización de la medicación para aliviar también el dolor por otra, ¿no? Estamos sobremedicados también. Sí, hemos predicado una concepción de la medicina muy prepotente, ¿no? Que tenemos capacidad para identificar todos los orígenes de los males y tenemos la capacidad de neutralizar todo, ¿no? El médico tiene poderes y si no consigue con fármacos o con lo que sea, u otros profesionales, pues se mira al individuo, ¿no? No, ya no es un problema de nuestra incapacidad para solucionar el problema, sino que está estresado, no solucionó bien los problemas con no sé qué, no. Y si no te mandan al psiquiatra. Claro, por supuesto.
Pero también tienen que vivir los psiquiatras. Claro, también hay que pagarle la consulta. Yo te quería preguntar porque por una parte está normalizado el dolor, por otra parte también hemos normalizado el aliviar eso, el dolor. ¿Cuál es el problema justamente de intentar solucionar o callar ese mensaje y no prestarle atención a lo que nos está queriendo decir, intentando entender de que ese dolor lleva un mensaje en sí? Bueno, yo creo que como siempre es hacer bien las cosas o hacerlas a medias, ¿no? Cuando alguien consulta por dolor, pues hay que hacer una historia clínica detallada, desde cuándo, cómo, cuánto, tal. Hay que hacer preguntas. Luego hay que hacer una exploración para descartar que haya indicios de que hay algo que está destruyendo tejido. Luego hay que estar actualizado como profesional en lo que se va sabiendo sobre interpretación y significado del dolor. Y una vez que uno tiene esas garantías de hacer una buena historia, hacer una buena exploración, estar actualizado, hay que exponer, informar al paciente de las conclusiones o las hipótesis que uno tiene y negociar qué es lo que se va a poder hacer. Si es una cuestión de a corto plazo, mira, donde duele, hemos identificado esto, vamos a intentar corregir eso, suponiendo que haya que corregirlo, porque o sea, muchas veces no hay que hacer nada. Yo puedo tener un síndrome lumbar, una ciática, y tiene una extrusión discal, se ha roto el disco, sale la bolita y me duele. Pero si dejas al organismo tranquilo y intentas seguir con una actividad normal, pues eso se reabsorbe el agua y no pasa nada. O sea, que hay que aceptar que hay situaciones incluso en las cuales el organismo detecta, protege y recupera funcionalmente una zona, ¿no? Y una vez que no tenemos ninguna evidencia de que donde duela hay algo, hay que ocuparse del proceso de construcción del dolor en ausencia de un daño. Y ese es un proceso complejo donde intervienen muchísimos elementos cognitivos, atencionales, educativos, emocionales, sociales, sensoriales. Eso es la trama compleja del dolor, ¿no? Eso sería como para intentar desmontar de que, o sea, o de que tu cuerpo reaprenda de que no existe un daño, entonces no debería doler. Sí, eso es. Sí. Al final lo que nosotros recibimos en la conciencia es la manera como el organismo está construyendo una historia, una predicción, una atribución de consecuencias desde que ha venido al mundo hasta el momento ese, ¿no? Hay neurocientíficos que describen la conciencia pues, como una película, otros como un canal de televisión, te llaman Radio Sapiens. O sea que la conciencia es una película, es una narrativa y además que está hablando continuamente. Nosotros tenemos el lenguaje, cuando uno está pensando en palabras. O sea que el organismo nos está hablando continuamente, ronroneando. Cuando no estamos haciendo nada, aparece el vagamundeo mental, ¿no? Que repasamos el futuro, el pasado del presente, lo fundimos, estamos haciéndonos cábalas, vamos para aquí, para allá. El cuerpo está hablándonos continuamente, pero con palabras, no solo con gestos y con programas motores y tal, sino también con palabras, ¿no? Y muchas veces esa película que nos está contando o que se está contando el organismo es la que hay que retocar, hay que modificar el guión, porque si no se sigue autoalimentando y nos puede invalidar, ¿no? ¿Por qué el cuerpo, el cerebro, se inventaría un dolor donde no hay un daño? No, el cerebro no inventa nada. El cerebro forma parte del organismo. Además, ahora hay una tendencia a cerebralizar todo, ¿no? El cerebro, sí, tiene su importancia, es un sitio que integra, pero es un cuerpo, ¿no?, que está construyendo esa historia. Y si aparece dolor, quiere decir que en ese momento el cerebro está vigilando y protegiendo una zona. Lo mismo que si a un niño el padre dice algo, es que el padre está pensando no en lo que ha sucedido, sino en lo que pudiera suceder, ¿no? O sea que es una estructura del cerebro y todo el organismo en sí, o el sistema neuroinmune, o como se quiera, siempre está imaginando la amenaza y aprendiendo a anticipar lo que puede ser una amenaza. El problema está en que nuestra especie, problema o la ventaja, bueno, tiene las dos vertientes, que tenemos mucha cultura acumulada sobre el organismo y afortunadamente para nosotros podemos anticipar amenazas
sabemos que si detectamos no sé qué, puede suceder algo y podemos evitarlo. Antes de volver al episodio, quiero que sepas algo. La mayoría de las personas empieza el año con un propósito, pero lo abandona antes de terminar el mes de enero. Sin embargo, quiero que este año sea diferente para ti. Por eso te quiero invitar a nuestro ya conocido y famoso reto 1 en 7 para que pierdas tu primer kilo del 2026 con mi ayuda y la de nuestro equipo en tan solo 7 días. Sin dietas estrictas o dietas de moda, sin pasar hambre ni contar calorías, entrenando solo 3 veces por semana sin importar que entrenes en tu casa o en el gimnasio, y sin la necesidad de fármacos o suplementos que no necesitas y que podrían tener efectos adversos en tu salud. Durante 7 días te acompaño paso a paso para que entiendas cómo funciona tu cuerpo y empieces el año viendo resultados reales desde la primera semana. Los cupos son limitados, así que entra ahora mismo al primer enlace de la descripción de este episodio o ve directamente a fullmusculo.com/reto y asegura tu lugar hoy mismo. Pero otras veces no, pero no podemos estar callados. Entonces tendemos a exagerar la amenaza, ¿no? Los profesionales. ¿Pero no crees que en el contexto de la modernidad, los últimos 70, 75, 100 años, todo eso que desarrollamos como protección a lo largo de nuestra evolución nos está jugando una mala pasada? Sí, por supuesto. Sí, antes nuestros antecesores estaban en la naturaleza y tal, y eran científicos que interactuaban con el mundo real y iban detectando amenazas, error, ensayo, error, transmitían conocimiento basado en la realidad. Pero eran grupos pequeños en los que la realidad les mantenía con una interpretación ajustada de lo que realmente puede pasar, ¿no? Seguían vivos. El problema es cuando esos colectivos pequeños fueron sobredimensionándose y aparecieron los listos, ¿no? Los que tenían una capacidad de ver más allá de lo que uno podía detectar por sí mismo. Y eso ha sido bueno y malo. Y es muy difícil que los listos, los que ven más allá, o los científicos o lo que sea, se limiten a decir lo que realmente se sabe y nos adviertan de los peligros que tiene el creer que sabemos más de lo que realmente sabemos, ¿no? Pero sí, todo el mundo actúa como si tuviéramos las claves de todo. No es así. ¿Crees que todavía estamos años luces de...? Sí, porque es muy complejo. El inicio de la vida, por ejemplo, no sé cuándo fue, hace no sé cuántos 1.000 millones de años. Pues eso tampoco sabemos por qué de la materia surgió la vida. Y luego toda la evolución de la vida a partir de que apareció hasta llegar a la complejidad de nuestra especie, ¿no? Pero no podemos comprender cómo funciona un organismo humano si no analizamos también la evolución cultural. O sea, una cosa es la evolución somática, digamos, corporal, que esa es la misma que en los demás. O sea, toda la infraestructura de componentes biológicos para protegernos la compartimos con todos los seres vivos, ¿no? Lo que nos diferencia es que tenemos lenguaje y cultura, acumulación de conocimiento, y eso está bien, pero ha traído sus peligros, la medicalización, la hipervigilancia, la atribución de amenaza a cosas que no son amenazantes, etcétera, ¿no? ¿Cómo se cronifica el dolor en el tiempo? Es decir, ¿cómo una señal que en un principio te está mostrando una amenaza o se está preparando para actuar para una amenaza, se termina cronificando en el tiempo? Porque no se detecta el error de atribución. O sea, por ejemplo, si tú tienes un reflejo condicionado, ¿no? Los famosos reflejos de Pavlov con los perros y eso, cualquier circunstancia. Se ha hecho famosa la campana, que realmente no había una campana, pero en fin, era igual. Supongamos que Pavlov tocaba una campana y le enseñaba la comida, ¿no? Pues si repetías campana, comida, llegaba un momento que tocaba la campana y salivaba. Pero si después de la campana no traes comida, el perro no es tonto, no deja de salivar. El organismo necesita la confirmación de que esa cosa irrelevante, que es el sonido de la campana o lo que sea, precede a la comida. Pero si deja de preceder, se extingue. Sin embargo, nosotros hemos perdido esa seguridad de la realidad. Basta que haya un gurú o alguien que... Entonces ya no dependemos solo de lo que realmente sucede, sino que nos fiamos también de lo que dice
el sabio de turno, ¿no? Y eso no está ni bien ni mal, tiene su riesgo. Entonces somos demasiado ingenuos, demasiado crédulos, porque dependemos, tenemos una crianza muy larga y con mucha dependencia de cuidadores y tal. Y nos enseñan los instructores a tener miedo a esto, a lo otro, a evitar esto, a vigilar todo, a ser hipersensibles, y perdemos la capacidad de tolerar, de habituar. Entonces, el organismo puede cometer un error de atribución, pero no lo detecta como error. Lo mismo pasa con el sistema inmune. El sistema inmune puede cometer un error de alergia al polen, pero cada vez que hay una exposición al polen, no corrige. Como hay una respuesta, valora más la respuesta del organismo que la capacidad real de amenaza, ¿no? Lo que pasa es que con el sistema inmune no podemos utilizar el lenguaje para corregir nada. Podemos utilizar vacunas para hacer una exposición gradual, para demostrar al sistema que no pasa nada, ¿no? Pero en la red neuronal tenemos el lenguaje como constructor de atribuciones erróneas, pero también como modificador de esos errores. Lo que pasa es que si vas al médico, tienes migraña y te dice que eso es genético y que no se te va a curar nunca, tal. Joder, pues eso lo que hace es cerrar el bucle y abrir una espiral. Yo tengo, por ejemplo, el caso de una chica que era muy buena estudiante y le apasionaba estudiar y tal, pero apareció la migraña, no necesariamente con el estudio, pero el profesional que le vio, bueno, es que eres perfeccionista, te estresas demasiado con el estudio, con los exámenes, y tienes que dejar de estudiar. Bueno, entonces nos conoció y tal, hizo su trabajo de reconceptualización de las cosas y tal, y acabó la carrera, es una persona brillantísima en lo que hizo, y no tiene migraña, ¿no? ¿Cómo? No tiene migraña. Yo te comentaba antes de que había sufrido migrañas durante 36 años de mi vida, sí. Migrañas con aura. Sí. Yo, bueno, un poco te empecé a comentar de a qué yo se lo atribuía el inicio de las migrañas, cómo también me lo habían cronificado, ayudando con ese halo que tiene el médico, al cual uno se presenta, pues obviamente de la inocencia, queriendo información y te dice lo que tú estás diciendo. Le busca la atribución, es que es el polvo, son las luces intensas, es el estrés. Uno empieza a evadir ciertas situaciones, te condiciona en tu día a día y te termina cronificando. ¿Cómo uno puede reeducar? Yo no termino de detectar realmente qué cambió en mi vida en sí como para dejar de sufrir migrañas en los últimos 2 años, cuando pasé prácticamente toda mi vida sufriendo de ellas. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso en el cerebro? Los procesos de aprendizaje no siempre sabemos por qué se generan transiciones de cambio de conceptos, ¿no? En un momento determinado dejas de creer en lo que conscientemente nos damos cuenta, ¿no? Pero debajo del universo de la conciencia hay un universo del aprendizaje que es básicamente inconsciente, ¿no? No sabemos, pero el organismo está aprendiendo continuamente. Y en un momento determinado, por lo que sea, pues deja de funcionar de una manera determinada y nos damos cuenta que ya no tenemos esto, ¿no? Podemos, y de hecho lo que hacemos siempre es tratar de ver qué ha pasado para que, claro, ¿no? Ya no, entonces a veces podemos dar con claves, que sí, porque es siempre con muchos factores que influyen, ¿no? Pero otras veces nos quedamos sin saberlo, pero bueno, el caso es que ya lo tengo. No podemos. Está bien intentar conocer el porqué de las cosas, pero a veces eso da lugar a construcciones de atribuciones que son erróneas y que no llevan a ningún lado. Es mejor tener una idea biológica del dolor, que el dolor es la expresión en la conciencia de una transición a un estado de alerta protección respecto a una amenaza inmediata de destrucción de tejido. Una quemadura, un golpe, un desgarro, un bicho, una infección, un estrés metabólico, un infarto, una cosa de esas, ¿no? Y si no hay una situación de esas en ese momento y lugar, y de forma reiterada aparece un dolor, además un dolor estable, estático, intenso, invalidante, tal, es que el organismo está cometiendo un error de atribución que no detecta ni corrige. Pero estaríamos hablando de que es la opinión de tu cerebro con respecto a esa posible amenaza. Sí, bueno, yo insisto que a mí lo de cerebro no me gusta. Organismo. Claro. O sea, cerebro pero vendría forma siendo, parte claro, del cuerpo.
Pero vendría siendo una opinión que en algún momento de la vida puede cambiar de opinión. Sí. Sí, lo que pasa es que tienen que tener oportunidades de cambio. Claro. Entonces nosotros recurrimos a los expertos, preguntamos. Entonces, si el experto hace bien su trabajo, elimina una causalidad de destrucción de tejido y plantea una hipótesis de reorganización de lo aprendido, cambiar la película esa que se nos está expresando en la conciencia, pues hay gente que lo acepta y otros no. Algunos piensan, no, o sea, que hablando solo. No, no es hablando solo, es haciendo un trabajo de reorganización atencional, emocional, sensorial, motora, conductual, social. Eso es un trabajo que empieza por explicar el proceso a la gente. El dolor lo que indica es esto, dolor no es igual a daño, tú puedes no sentir dolor aquí, pero eso no quiere decir que necesariamente haya, no. Hay que descartar y si no hay nada, hay que hacer un trabajo sobre el sistema de atribución, que ha aprendido a ver amenazas donde no la hay. Lo único que se puede intentar en el sistema inmune. Claro. Porque en el sistema inmune no tenemos esa vía de reorganización conceptual y tal. En el sistema nervioso sí tenemos el lenguaje, que es potentísimo. Claro. ¿Qué papel crees tú que juegan los médicos y los profesionales de la salud en la cronificación del dolor? Bueno, hay un libro que se llama The Painful Truth. Tiene un doble sentido, sí. ¿No? La verdad dolorosa para aceptar y la verdad sobre el dolor, ¿no? Un autor que me parece que se llama Montilima, ¿no? Algo así más. Y empieza diciendo que todo lo que los profesionales explican a los pacientes sobre dolor y tal es falso. Y además es la causa de que haya tanta gente mortificada con dolor cronificado. O sea, que al que hay que analizar y evaluar no siempre es al paciente, sino que lo que habría que hacer es hacer un análisis en profundidad de cómo estamos formando a los profesionales en el tema del dolor. Y eso hay muchos sitios donde ya empiezan a hacerlo, de modo institucional, reconociendo primero que, hombre, tendremos que actualizarnos. Ha habido muchos avances en biología del dolor. Y habría que formar a los profesionales y no a cada uno en su ámbito de interés profesional. A los médicos se les da una explicación del dolor molecular, ¿no? Todo es explicable por moléculas y corregible con moléculas. A los cirujanos todo se puede cortar, a los terapeutas manuales todo se puede corregir con las manos, los psicólogos, etcétera, ¿no? Y eso no tendría que ser de otra manera. Hay que actualizar, modernizar la concepción del dolor. Y no se está haciendo. O empieza a hacerse, sobre todo en el ámbito de la fisioterapia, en atención primaria, por parte del médico de atención primaria también, pero sigue mandando la visión biomecanicista del dolor, o la farmacológica, o la intervencionista, ¿no? Claro, pero teniendo en cuenta que hay un negocio brutal detrás del dolor. Bueno, pues el negocio siempre va a haber. A mí no me parece mal que la farmaindustria intente mantener una capacidad económica para invertir en investigación y tal, ¿no? Pero parece que tendría que tener sus límites y luego los médicos tendrían que ser el contrapeso de esa dinámica de mercado, ¿no? El médico es el que tiene que proteger al ciudadano para que no haya excesos de mercado, ¿no? Y haya un poco más de biología y menos, ¿no? Pero la farmaindustria se encarga de formar a los médicos y de pagarles los cursos y los libros, y organizar teorías, promocionar publicaciones, etcétera, ¿no? Claro, son los que pagan la fiesta porque son los que están cobrando también. Pero eso forma parte de la especie humana, o sea, no solo el negocio, los claro. médicos. Ahí el mundo es un negocio al final, lo que pasa es que hay gente que piensa que somos el cliente y somos realmente el producto, que se venden entre ellos, ¿no? Siempre todos cada uno tendría que actuar de su conciencia, pero lo que es inexcusable es que todos los que nos dedicamos a un tema tendríamos que estar actualizados en ese tema. Es obligatorio, no es ético que uno siga teniendo interpretaciones erróneas del organismo, biológicas, ¿no? Y en muchos artículos de dolor se sigue viendo, receptores de dolor. Pues no existe un receptor de dolor. Es un concepto que es falso, no existe, ¿no? O señales de dolor y tal, ¿no? O sea, el propio léxico
canta. Cuando lees, ¡buah! Esto no está actualizado, ¿no? ¿Y cómo hace un paciente frente a esos profesionales que de repente la mayor parte no están actualizados y te pueden ir condicionando, como me condicionaron a mí a cronificar, por ejemplo, una migraña? Pueden estar condicionando a mucha gente también a cronificar su dolor, ¿no? Y a normalizarlo y a terminar utilizando o teniendo que utilizar analgésicos para aliviar o acallar ese dolor. ¿Con qué herramientas debería contar uno como paciente para ver ese dolor desde esa otra perspectiva? Bueno, de entrada el paciente tiende a confiar en lo que conoce, ¿no? Eso es una ley en teoría de la decisión, que frente a opciones de decidir una cosa u otra, tendemos a optar por la que conocemos, la que tenemos noticia. Y dejamos aparcado lo novedoso, lo extraño. Primero lo oficial, luego lo alternativo. Tal. Realmente estos planteamientos nuestros, de ahora, de la pedagogía, o explicar biología del dolor, explicar conceptos básicos, la gente no recurre a ellos hasta que no le ha fallado todo lo conocido, bien sea oficial o alternativo, o incluso cirugías. Y ahora empieza a haber programas en algunos sitios de divulgación de esto, de llámale biología del dolor, neurociencia del dolor, o como se quiera, para que la gente por lo menos sepa que hay otra manera de interpretar y de conceptualizar, y que el dolor no está necesariamente donde se siente, sino que hay un proceso más complejo, más polifacético, más poliédrico, y que si es una situación de dolor cronificado, no solo se puede, sino que se debe afrontar desde muchos ángulos, no necesariamente creando unidades multidisciplinares. Un sistema público no tiene dinero para soportar eso, sobre todo si sigue manteniendo profesionales que siguen actuando con lo que se considera que ya no debiera ser así, ¿no? No, habría que actualizar los programas de formación y empezar a sacar profesionales que tengan una idea moderna de lo que es el dolor y empiecen a prevenir. Es muy importante, por ejemplo, la educación en niños, porque hay niños, ya un porcentaje ya creciente, que con pocos años ya tienen dolor crónico, o fibromialgia, o migraña y cosas de esas, ¿no? O sea que estamos criando niños y adolescentes ya con la normalización del dolor, ya con esa dinámica, ¿no? ¿Qué piensa, ya que lo mencionaste, qué piensa de la fibromialgia? Porque hay muchos profesionales que dicen que es un mal diagnóstico. No, bueno, es una palabra que los profesionales han puesto para organizarse y para entenderse entre ellos. A mí no me parece mal que se le ponga una etiqueta a un conjunto de síntomas, ¿no? Para saber, mira, vamos a reflexionar sobre esta situación que es real. Lo que pasa es que, pues bueno, cada profesional pues tiene su... Hay varias posiciones, ¿no? Una, la de negar, eso es inmoral, ¿no? Tú no puedes negar la clínica, ¿no? Si un paciente o una paciente te dice que tiene dolor desde hace unos cuantos años, que le duele todo, que está agotada, que no duerme, que no se concentra y tal, no puedes negar esa realidad. Primero hay que aceptarlo y asumir el reto de buscarle una explicación y una solución a ser posible, ¿no? Otra opción sería la de, sí, pero miramos y no encontramos pruebas de que haya una enfermedad. Luego a lo mejor es un proceso biopsicosocial enredado, las emociones y tal. Entonces, es una opción. Luego hay otras opciones que son las de la enfermedad misteriosa, de que así como antes de descubrirse los microbios, había muchas mujeres que decían que eran histéricas y que no sé, hasta que ya Pasteur veían los bichitos y cambió. Pues lo mismo que puede haber elementos, agentes patógenos o mecanismos patogenéticos que desconocemos, pero que son los que están. Y cuando se descubran, se acabará con todo este follón y tal, ¿no? Esa es la opción que defienden, por ejemplo, pues por muchas asociaciones de pacientes de fibromialgia, ¿no? O de migraña también, que es una enfermedad misteriosa, en este momento irreversible, pero que habría que investigar más. A mí me parece bien que se investigue todo lo que quiera, ¿no? Bueno, y luego está la otra opción, que es la que yo, mi hija, defendemos nosotros en nuestro grupo, y es la que llevo trabajando, que es un error de atribución de amenaza por parte del organismo, y que eso se puede trabajar y se puede corregir. O sea, no es que la fibromialgia se cure. No, los procesos de aprendizaje podemos intervenir sobre ellos
y hacerlos más saludables, o sea, más coherentes con lo que realmente está pasando. Y sobre todo recuperar la funcionalidad de la gente para que no padezcan algo que es peor que una enfermedad, que el organismo esté protegiéndose como si fuera una enfermedad que no está detectada, por lo cual la hipervigilancia aumenta, los síntomas aumentan, se hacen bucles de... Esta hipótesis, reconozco que es una hipótesis, pero nosotros hemos trabajado sobre esa hipótesis educativa, digamos, de aprendizaje con buenos resultados. Y simplemente contando cosas que son ciertas de lo que sabemos, o lo que es el dolor, o lo que son las neuronas, o los sistemas de vigilancia, de protección. Bueno, pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero a día de hoy, o sea, teniendo en cuenta de que la fibromialgia y lo que hablabas de esas enfermedades misteriosas como la fibromialgia, la migraña, teniendo en cuenta que en la población en general pues creo que está muy normalizado. Sí. ¿Han tenido casos, es decir, son potencialmente reversibles? Sí, lo que pasa es que insisto que no es una enfermedad que podemos decir que se ha curado. Es una situación, es un proceso. Es como si me preguntas, ¿se cura el tabaco, el tabaquismo? Puedes volver en cualquier momento. Bueno, sí, pero es un proceso que el organismo está, y si te van mal las cosas, a lo mejor empiezas a fumar, yo qué sé, ¿no? Pero no es una enfermedad, pero es algo que te está invalidando, te obliga a consumir no sé qué, a tener unas conductas y estás poniendo en peligro el medio y largo plazo de salud, porque es un hábito tóxico, ¿no? Por más que intentes disfrazarlo, ¿no? Pues yo creo que pasa un poco parecido. Todos los errores de atribución no son... aparecen y luego, lo he echado fuera, lo he extirpado. No. Aquí no se tira nada, son equilibrios que dependen de muchos elementos, y lo que hay que hacer es aumentar la capacidad del propio paciente en base al conocimiento que tiene, que no es el que cree, sino que es otro, por lo menos como opción, y que se puede gestionar su manera de estar en ese organismo de otra manera, y que poco a poco a lo mejor pues el organismo le deja en paz. Y eso, desde luego, con grupos gente cercana a lo que nosotros hacemos, han trabajado en ambulatorios en Vizcaya y todo, pues han conseguido muy buenos resultados. Y bueno, pues eso quiere decir que se cura, ¿no? No, es un verbo... Se puede intervenir de otra manera, y de esa manera disminuimos la probabilidad de que la gente sufra y esté tan invalidada, y sobre todo que reconozca que es una situación real. Lo que no puede ser es que el gran público o muchos profesionales nieguen la existencia del problema, ¿no? Eso es inmoral, digo, no puede ser, ¿no? Porque bastante tienen con el sufrimiento para que encima padezcan la desconsideración social. Bueno, lo que pasa es que no quiere trabajar, se lo inventan, ¿no? Y con lo que te condiciona también a nivel social, ¿no? Que al final yo creo que eso es lo que más afecta a una persona que sufre, bueno, nombrando algunas migrañas y fibromialgia. Sí. ¿Tú, en los trabajos que haces, has podido identificar a qué se le puede o a qué se le pudiese atribuir la fibromialgia, por ejemplo? ¿O tampoco te quita la vida el entender el origen sino aliviar el... Siempre hay que intentar reconstruir la historia, ¿no? Claro. O sea, al final lo que un médico tiene que hacer es reconstruir una narrativa que se ha ido construyendo. El organismo construye narrativas. Una bacteria tiene una memoria de su experiencia de estar en el mundo. O sea, la vida consiste en memorizar para no cometer el error. Claro. ¿No? Entonces, como esa narrativa en nuestra especie está muy influida por la cultura y por la instrucción de expertos y tal, pues lo que hay que hacer es explicar que todo lo que está sufriendo el paciente es consecuencia de esa narrativa. No la construye uno la narrativa, la padece. Entonces, a veces cuesta que se comprenda ese matiz. Claro. Porque estamos acostumbrados en que la biología son moléculas y tejidos. Hay funciones psicológicas como la memoria, la imaginación, la predicción, la decisión, la anticipación, la imaginación, que son funciones biológicas. Si le quiere llamar psicológicas, pues llama psicológicas, pero son biológicas. Está todo fundido, las moléculas, la memoria, la predicción y todo eso. Y entonces la narrativa es una función biológica. Se puede analizar
y se puede detectar una patología en la narrativa, ¿no? De que hay errores de atribución, y eso se pueden corregir. Pero claro, el organismo, ¿a quién va a hacer caso? ¿O a qué va a hacer caso? Ahí está el problema. ¿Cómo se hace para corregir errores de atribución por parte del organismo? En el sistema inmune no vas a tratar un cáncer hablando con los linfocitos, ¿no? Pues dale quimioterapia, actúa, ¿no? Pero en el sistema nervioso tenemos el lenguaje como vector de error y como vector de modificación del error también, ¿no? Eso era justo lo que te quería preguntar, porque claro, si esa narrativa no la estamos construyendo nosotros, ¿cómo reeducas entonces al cerebro? Si no... Lo mismo que se ha construido. Los niños están construyendo la narrativa de estar en el mundo desde que vienen, ¿no? Les contamos historias y todo. Se creen que hay gigantes, no sé qué, que vienen los reyes y tal, Ratoncito Pérez y tal. Bueno, entonces viven, normalmente diferencian un poco de lo que es la imaginación de la realidad, pero van haciendo que lo soñado o lo imaginado cada vez tenga más coherencia con el mundo real. Y en definitiva lo que hacemos es que ese proceso educativo les acerca a la realidad para que puedan tener una relación adaptativa, funcional con esa realidad, ¿no? Lo que pasa es que la irrupción de la información de experto, tú no puedes saber que no hay detectores de veracidad. No sabes qué va a convencer a tu organismo. Lo que no sabes cuándo se produce el momento en que tu sistema inmune activa una alergia al polen. No sabes. Es un aspecto que no se conoce bien. Porque si se conociera bien tendríamos las claves por qué aparece el cáncer, por qué aparecen las enfermedades autoinmunes y tal, ¿no? Pero en el caso del sistema nervioso sí que sabemos que hay un proceso de aprendizaje muy dependiente de distribución de expertos y tal, y que se puede enredar por esa creación de etiquetas, por esa publicidad de solución, de tratamientos sintomáticos, podemos con todo, y si no funciona es porque has venido tarde, o es psicológico, yo qué sé, tal. Hay un poco de poca ética en los planteamientos de la profesión, ¿no? ¿Cuál es el problema de simplemente dedicarse a callar el síntoma, de actuar como... Pues que no lo acallas. Si lo acallas es a base de generar una adicción a la conducta que hace que el organismo apague el programa, ¿no? No es que los medicamentos neutralicen el síntoma, no. La acción de hacer cumplir con una terapia es exigida por el sistema. El sistema motivacional, el sistema de recompensa, que está promoviendo conductas que se acoplan a lo que el sistema te exige. Si cumples con la norma, ya está, es lo mismo que encender un cigarro, ¿no? Si consideras que las ganas de encender un cigarro es un síntoma, ¿cómo se queda? Encendiendo un cigarro. Pero si haces eso, si funciona a corto plazo, que es lo que funciona con el tratamiento sintomático, eso interfiere con el aprendizaje, ¿no? Si un niño tiene tos, denme algo para que no tosa. A ver, si la tos es un mecanismo fisiológico, hombre, puede haber situaciones de tos que pues, no quiere decir que no haya nada que hacer, sino que hay que partir de la base de que la tos es una respuesta fisiológica, lo mismo que la de tener mocos en la nariz, o tener muchos mocos, deme algo para que no tenga mocos, o que tiene muchas flemas. Tenemos una mucosa bronquial que produce moco y por algo lo produce. O sea, es dejar al organismo en paz. Y salvo situaciones puntuales donde entendemos que por compasión o porque no es fácil ver a tu crío allí tosiendo, pero hay que partir de una base de que es un organismo que está aprendiendo a defenderse y a generar atribuciones de valor positivo o negativo a la interacción con el mundo. Es un proceso de aprendizaje que no acaba hasta que uno se muere, ¿no? ¿Pero crees que todo eso de intentar constantemente aliviar el síntoma callando el dolor nos puede hacer cada vez, o nos está haciendo cada vez menos tolerable también al dolor de cierta manera?
Sí, estás cronificando, estás facilitando la cronificación del dolor. Sí. Lo mismo que cada vez que enciendes un tabaco, un cigarro, pues, o cada vez que comes para saciar el hambre. Y que cada vez yo lo veo también, Arturo, en el sentido de que cada vez soportamos menos, por ejemplo, algo fisiológico como puede ser una fiebre, un dolor de cabeza, que de repente hay Sí, una señal asociada a un sí, problema sí. y que en el momento en el que ya, o incluso anticipándonos, ¿no? Yo veo Sí, como mucha gente, no, sí. me puede dar un dolor de cabeza, mejor me tomo la pastilla. Eso es lo que recomiendan los neurólogos, además, la anticipación. Había una app con indicadores fisiológicos, te va a dar una migraña. ¿No? Tenían unos monitores, pues eso, resistencia cutánea, frecuencia cardíaca, migraña en 30 minutos, toma ibuprofeno. Pero esa es la cultura que estamos generando, ¿no? Una cultura de anticipación, de evitación, de prevención, todo tal. Pero eso yo creo que no es lo que debiera hacerse. Hay que contar con la capacidad propia del organismo de aprender a solucionar sus problemas, pero en base a lo que realmente está pasando, no en base a lo que cuentan de la realidad. Y tenemos mecanismos de aprendizaje de sobra para ir pegándonos a la realidad cada vez con más probabilidad de acierto. Que eso es incómodo, sí. Los aprendizajes no es que sean incómodos, contienen esa cuota de incertidumbre, de malestar, de insatisfacción, el ego y todas esas cosas, ¿no? Pero eso desde tu perspectiva, ¿desde dónde tiene que empezar a cambiar? ¿Desde los profesionales de la salud? Incluso desde el Desde paciente. la infancia. Sí, de hecho ya hay algunos que se están dedicando a educar en colegios, ¿no? Desde esa perspectiva biológica y no desde esa perspectiva baja la fiebre, esto para la tos, para que no le duela, no. Porque si no estamos criando enfermedades, entre comillas. Tú hablabas antes de que podía existir un dolor sin daño, pero cuando hay un daño y el dolor tiene obviamente un sentido de protección por el daño ocurrido a nivel de tejidos, ¿cómo luego eso se puede cronificar cuando el daño incluso ya se ha reparado? Bueno, primero no está claro qué hay que hacer con el dolor cuando hay un daño, ¿no? Porque parece que, bueno, si podemos evitar el sufrimiento, pero no es que estés evitando solo el dolor, estás neutralizando una respuesta defensiva al organismo, que tiene menos dolor y identificado el agente, además, puedes intervenir. Yo qué sé, si es una infección, pues con antibióticos le vas a matar al bicho. Luego ya se regenerará el tejido. Pero si estás intentando frenar solo el dolor, estás frenando, por ejemplo, con antiinflamatorio, estás frenando la respuesta inflamatoria. Pero la respuesta inflamatoria es necesaria. Bueno, a veces es excesiva, bien, pero tienes que evaluarla, ¿no? Si es excesiva, por ejemplo, con la COVID, pues a veces había tormenta de citoquinas y se cargaba al paciente el propio sistema inmune. Entonces hay que contener. Pero eran casos de sobreactuación del sistema inmune. Pero no de entrada antiinflamatorio. No. Hay que dejar al organismo y solo intervenir como con los partos. Es igual. Un parto, hay que asistir al parto. Pero eso no quiere decir que hay que intervenir haciendo cosas. No, hay que estar por si sucede algo que aconseje y justifique una intervención que el organismo ha sido incapaz de solventar. Y si no, pues déjale al niño que salga, ¿no? Eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en partos, ¿no? Con lo cual no quiere decir que no haya nadie, no. Gracias a la cultura obstétrica podemos identificar e incluso resolver situaciones que el organismo no ha solucionado, que se ha atascado, que no sale el niño, yo qué sé, ¿no? O sea, que hay que asistir a los procesos. Claro, yo creo que ocurre lo mismo, por ejemplo, con el tema de la fiebre. Estamos constantemente, no dejamos actuar, la fiebre tiene también un sentido a nivel fisiológico y claro, si no la deja actuar, ¿cómo cumple su papel? Sí. Un grupo de ratones les das antitérmicos, a otro no, le infectas con virus, hay más bajas en los que les has dado antitérmicos. El aumento de temperatura es una respuesta del organismo para aumentar la probabilidad de supervivencia. Ahora, pero al final les hemos educado a que hay que bajar la fiebre, ¿no? Claro, porque es incómodo y la gente no se quiere sentir incómoda. Incómodo. Solo faltaría
que cuando el organismo está en problemas actúe placer. Eso hay gente, ¿no? Los masocas, pero bueno. Pero habitualmente no nos gusta sufrir. Pero el organismo ha parecido evolutivamente sentirse mal, pero con un sentido biológico, con algún valor, ¿no? Claro. Y yo creo que eso hay que respetarlo dentro de unos límites, porque a veces, y no todo el mundo acepta eso. Entonces, pues, al final, si no tienes más remedio que dar fármacos para el dolor, ¿verdad?, por lo menos minimiza las consecuencias negativas, por ejemplo, los opiáceos, la epidemia de opiáceos y todo esto. O sea, que no es que no haya que... Hay que ser consciente de toda la extensión de la situación para minimizar el daño a no solo a los tejidos, sino también al paciente, ¿no? Y ayudar a recuperar la función. Claro. ¿Qué papel? Claro, porque yo lo veo, hago siempre la analogía, es como que se esté quemando tu casa y tú vayas y desactives la alarma. O sea, no deja de quemarse la casa, o sea, tienes que en algún momento llamar al cuerpo de bomberos. Sí, no, hombre, ya viene ayer. Claro. La naturaleza de la inflamación. Claro. Cuando se detecta una amenaza, no solo las células del sistema inmune, todas las células sanas de la vecindad empiezan a liberar mensajes y empieza a haber moléculas, mensajes que entran en la circulación y el sistema inmune, la red neuronal, se pone en marcha. Es como si los vecinos detectan un incendio. No llaman a los bomberos, van allí con agua y llaman a los bomberos, también luego vienen los bomberos y tal. Pero lo mismo que se activa positivamente, rápido, todo eso, viene un mecanismo de contención. O sea, a medida que el fuego ya, pues los macrófagos, que primero eran en traje de campaña, luego se vuelven albañiles, ¿no? Hacen una transformación, vuelven a otra manera de ser y son trabajadores de reconstrucción, ¿no? O sea, que la evolución ha hecho que las cosas tengan un sentido y está exquisitamente regulado, todas las respuestas biológicas. Entonces hay que respetar el milagro ese de la biología, rebajar la arrogancia profesional y reconocer que somos muy ignorantes. Y lo poquito que sabemos, sí, eso hay que respetarlo, porque es la contribución que tenemos como especie de muchísima gente que lo ha pasado mal incluso para aportarnos conocimiento sobre el organismo, ¿no? ¿Qué papel juegan las creencias, los malos diagnósticos y el miedo en una el dolor? creencia es una atribución sostenida, potente, una atribución de valor negativo o positivo a un contexto, a una conducta. Si la creencia probabilísticamente es correcta, pues nos ayuda a estar vivos y a sufrir menos y tal. Si la creencia no tiene una base real, es incoherente con lo que realmente, pues no solo te hace sufrir, sino que te quita capacidad de adaptación, te quita libertad para explorar el mundo, ¿no? Y te deja en la cama o te hace dependiente de fármacos, de bastones, de no sé qué, o de conducta, de mortificación en el gimnasio, cosas de esas. ¿Y qué papel juega el miedo, sobre todo en cronificar lo mismo? Sí, es miedo. En el fondo el miedo es una emoción básica, pero tiene que tener una justificación. De entrada es mejor tener miedo hasta que... Pero luego se tiene que neutralizar el miedo no justificado. Entonces ya es conocimiento que te permite subirte a un avión y no pasarlo mal, o subirte a un ascensor, o comer una comida porque sabes que... Pero si te dan una información de que esa comida está intoxicada, a lo mejor vas al váter con una diarrea horrorosa, ¿no? Aunque la comida esté bien, ¿no? ¿Crees entonces que el diagnóstico puede terminar haciendo más daño que el propio dolor? Sí, hombre, claro. El diagnóstico puede ayudar a cronificar, a potenciar bucles, enfermedad misteriosa e irreversible, o decirte que te duele la columna porque has cogido mal pesos, porque te has sentado no sé cómo, por cosas que has hecho en el pasado que ya, mira, ahora tienes que aguantarte. Estas son las consecuencias de una mala política de salud postural o cosas de esas, ¿no? El concepto de buena postura, pues como pasa con muchos conceptos, habría que matizarlo mucho. No es una postura erguida, estática, con un ángulo de no sé qué, ¿no? No, es una relación dinámica
inteligente y variada que permite objetivos funcionales con un mínimo gasto de energía y con un mínimo coste de integridad tisular y tal. Y eso es muy complicado. Pero hay que dejarle que el cuerpo aprenda a tener actitudes posturales o de relación. Ahora, si le pones al miedo a uno así, con uno, siéntate. Eso hoy en día no se defiende. Eso, bueno, no se defiende por algunos, otros siguen defendiendo. Y que al final el cuerpo está hecho para adaptarse, ¿no? Adaptarse Claro. a distintos estímulos, a distintas posturas, a distintos rangos de movimiento. Sí. Y que limitando, pues Sí. obviamente no consigues nada, sino Bueno, limitarlo aún más con el tiempo. una fijación y una dependencia y un consumo de sillas no sé qué, tal, ergonómicas. Hay quien le gusta estar en el mundo teniendo un patrón normativo y cumplirlo. Eso sí son decisiones personales, yo no entro ahí. El problema está si, sea cual sea su política, lo está pasando mal, ¿no? Está teniendo dolor y además no puede hacer lo que quiere. Entonces hay que analizar y tratar de corregir. Que uno quiere llevar un estilo de vida saludable, hace lo que quiera, yo ahí no entro. A ver, yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer cada uno. El problema está cuando haga lo que haga, va mal, que le duele todo, no puede cumplir objetivos. Y tal. Entonces a ese hay que intentar devolverle al no sufrimiento y a la funcionalidad, ¿no? ¿Y por dónde piensas en ese proceso en el cual tú acompañas a ese tipo de personas? ¿Por dónde empieza ese proceso de reeducación? Primero la escucha. O sea, hay que escuchar, hay que hacer la historia, hay que hacer la entrevista. Claro. Hay que motivar al paciente a que se dé cuenta primero que tú estás respetando el relato, que te pones en su pellejo, que te conceda una cierta capacidad de conocimiento respecto al tema y que ve que estás realmente interesado, motivado éticamente, profesionalmente, en ayudarle a recuperar su... Eso es lo fundamental, el primer encuentro y el compromiso de ayuda entre los dos, pero no dándole con un cacharro, un libro en la cabeza lo que es la verdad, estás equivocado, no, acompañando al paciente, sabiendo que cada uno tiene una historia construida, que no todas son iguales, ¿no? Las historias iguales se dan en los regímenes totalitarios, ¿no? Bueno, entonces es una cuestión de escucha, de compromiso y acompañamiento, intentando modificar muchas rutinas, muchos automatismos de interpretación, de atención, de impacto emocional, de conducta, etcétera, ¿no? Y eso lo está haciendo y funciona. ¿Qué papel juega? Porque yo sí me he dado cuenta, Arturo, que muchas veces uno en ese estado, obviamente condicionado por el dolor, generalmente la forma en la que uno etiqueta ese dolor o la forma en la que uno se habla o la forma en la que uno se expresa, creo que puede condicionar incluso a cómo sientes el dolor. ¿Qué tanto puede condicionarte el lenguaje que se usa? Porque el lenguaje es la manera como se expresa el organismo. El problema son los significados. O sea, el lenguaje son significantes, palabras, fonemas. El problema son los contenidos. Entonces, si esos contenidos se corresponden con lo que realmente está pasando en los tejidos, pues bueno, habrá que hacer caso a ese lenguaje, ¿no? Pero si hay una desproporción entre el síntoma, la queja y la realidad de los tejidos, pues si escoges la vía del error de atribución, que es la que nosotros trabajamos, pues haces un trabajo de reorganización conceptual, atencional, emocional, etcétera, ¿no? Que es un trabajo complejo. Si escoges la vía de que hay muchos factores emocionales, pues visita al psicólogo, mindfulness, dieta, que esos son ya estrategias salutogénicas, ¿no? Que me parece bien, que uno... Claro. Porque además todo puede influir. Entonces, si quieres trocear el problema y cada uno coger un elemento y tener una ayuda profesional, pues es un poco complejo dentro de un sistema público. Sería muy costoso, ¿no? Yo creo que el profesional que aborda el tema del dolor tiene que tener una formación ya integrada
y conocer bien lo que es el proceso e intentar por sí mismo con cada paciente sin necesidad de... Pero a veces necesita la ayuda de un profesional, de una psicoterapia o de lo que sea, o un mindfulness puede ser una herramienta interesante, o el que duerma mejor, pues también viene bien, y si hace ejercicio y se mueve, pues también, claro. Pero tiene que haber un cambio en la atribución que acompañe a todo ese proceso, porque si no, cada intento que haga va a ser un fracaso. Y sobre todo yo creo que si el profesional de la salud que está enfrente no empieza desde esa comprensión, desde esa empatía que tú decías, yo creo que al final entre eso y la industria también por cómo funciona terminan promoviendo la cronificación, es decir, perpetuando el dolor, ¿no? Que puede condicionar a la persona. Sí, además el paciente yo creo que enseguida se da cuenta si el profesional le cree o no le cree, o si realmente le va a ayudar o no. Eso lo detectan rápido. Por eso es importante el primer encuentro, captar la fiabilidad del paciente, o sea, de que el profesional, y no porque simule interés, no, se le nota que sí, que le ha respetado el relato y que realmente va a ser una labor en equipo de 2, si hace falta más personas, pues bueno, es a criterio del profesional, ¿no? Pero, claro, y que el dolor y los síntomas no se lo está inventando el paciente, ¿no? Empezar por allí. No existe esa posibilidad. Yo ahora, por mucho que me concentre, no puedo ponerme un dolor en la nariz. Bueno, sí, podría pegarme un martillazo y cosas así. No, hombre, tenemos todos una capacidad variable de fantasear, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy afantasioso, no tengo esa capacidad, ¿no? Pero hay gente que se puede poner en una situación de un paisaje, no sé qué, o ver una cara, y no llega a ver la cara como si fuera la persona, pero sí, hacer una reconstrucción. En los sueños aparece esa capacidad fantástica, ¿no? Entonces, depende, cada uno pues puede tener una facilidad mayor o menor de lo mismo de imaginar situaciones que producen dolor, pues también de imaginar situaciones, pero apoyada en convicciones de que no tiene nada. La atención es fundamental, aprender a centrar la atención en tareas y no... El organismo va a intentar centrar la atención en el interior, en los síntomas, ¿no? Entonces el individuo tiene... Pero para eso tienes que hacer también un trabajo cognitivo, que dedícate a esa tarea y no te preocupes del hombro que no le pasa nada, ¿no? Pero claro, no basta con decirlo. Claro. Tiene que convencer, ¿no? Convencer el organismo, el sistema, la película, la narrativa. Claro, y que yo creo que lo importante aquí es determinar, o sea, también reconocer que el cerebro tiene capacidad de anticiparse a los hechos, completar mucha información que falta y sobre todo también que lo que está viendo, lo que cree que está viendo, lo puede llegar a simular a nivel químico y fisiológico. De hecho, por eso puedes ver una película de suspenso y sentir el suspenso en carne propia. Que sí. Realmente todo lo que nosotros consideramos que son realidades, solo son realidades en la película. Por ejemplo, tú a mí me estás oyendo la voz, pero la voz no sale de aquí, parece. Aquí lo que se están generando son vibraciones muy sutiles del aire, que tenemos un sistema de detección de vibraciones mecánicas a distinta frecuencia, amplitud, y con esa interacción con esas vibraciones, interactuando con la realidad y detectando impactos internos o externos, el sistema construye, no tenemos ni idea cómo lo hace, construye los sonidos. O sea que todo lo que nosotros damos por sentado, que es una consecuencia directa, son cosas que genera el sistema y que no tenemos ni idea cómo puede construir sonidos. Todos nos relacionamos con los sonidos y con las palabras y tal, no con patrones de vibración y tal. Pero la física realmente es un patrón de vibraciones que andan por ahí, ¿no? Esa idea yo creo que es fundamental tenerla, porque si no cometes el error de creer que la realidad es lo que aparece en la película, ¿no? Y no es así. El sistema está siempre imaginando, representando, anticipando, y se expresa en forma de esa película que nosotros vemos. Lo único que tenemos garantía es que estamos viendo esa película, pero no si es coherente con una realidad
síncrona con esa proyección. No lo sabemos. Hay que averiguar siempre, pero no lo sabemos. Y eso puede estar ligado, porque entiendo que el cuerpo se anticipa en muchas ocasiones, o el cerebro se anticipa, o el organismo, como lo defines tú, Sí, prefiero... se anticipa a ciertas experiencias o ciertas situaciones en base a experiencias pasadas. O en base a lo que le han contado, o en base a observar relatos o observar sucesos en otros. Son fuentes de adquisición de información que nuestra especie es la única que tiene, a través del lenguaje, informaciones sobre organismos. Ninguna de las hormigas no saben que tienen riñones. Nosotros sí. Claro, tenemos que la conciencia Pero no es porque lo hayamos descubierto. No. Eso es un patrimonio, un acervo de la especie, que afortunadamente sabemos cosas del organismo y tal, pero también desconocemos muchísimo. Y el problema está en aquello que desconocemos, en vez de estar callados, es donde más hablamos. Y inventamos, ¿no?, estructuras. Pero hay dioses al principio, la migraña, la consecuencia de que habíamos molestado a los dioses y cosas así. ¿En serio? No sabía que tenía ese origen. Siempre damos alguna explicación. Sí. Bueno, es más fácil echarle la culpa a un dios. Yo no sé si tú lo ves de la misma forma, pero yo creo que un poco la genética a día de hoy ha empezado a jugar un poco también como ese papel de Dios, ¿no? El buscarle a todo una explicación en los genes. Sí. Bueno, pero eso al principio fue el libro de la vida, ya lo tenemos todo. Tal. Ahora, a medida que hemos mejorado el conocimiento de la genética, sabemos que hay una receta, pero luego está la expresión genética y la interacción de la expresión con lo que sucede fuera, la epigenética, tal, o sea, que a medida que avanzamos en el conocimiento, aumenta el desconocimiento. O sea, se abren áreas donde humildemente tenemos que reconocer que pensábamos que ya me has dado con la clave y no. Por ejemplo, con los gérmenes también. Ya está, tenemos los antibióticos, pero luego está el mal uso del antibiótico y ahora tenemos problemas con gérmenes que reaccionan y aprenden a defenderse de los antibióticos. O sea, que no estamos solos en el mundo. Siempre nos vamos a encontrar con contrapartidas de lo que hacemos. Entonces hay un exceso de autoatribución de conocimiento y tal. Bueno, esto es así. En vez de decir, pues no tenemos ni idea, pero sí que sabemos que no sé qué, y optimizar los procesos que realmente son importantes. Y a mí me parece que el fundamental es el aprendizaje. O sea, proteger el periodo de aprendizaje con libertad, con variedad, para que el organismo vaya aprendiendo lo mismo que aprende un lenguaje. No aprende porque los padres le enseñan a hablar. No, esto estás al niño donde hablan y el sistema es capaz de reproducir ese lenguaje, ¿no? Y eso es asombroso, ¿no? Bueno, pues lo mismo que tiene esa capacidad, tiene que aprender a gestionar la seguridad. Y eso se va a expresar con dolor o otros síntomas, pero hay que dejarle libre y no someterlo a una normativa que te dice esto, no hagas esto, no hagas lo otro, una hiperprotección. Bueno, no está mal igual que los niños lleven casco, pero a veces, ves que lleva un casco, coderas con esto, luego en un triciclo que no pasa de 5 en un jardín o en un parque que el suelo está acolchado. Tal. Yo creo que nos estamos pasando de protección. Y en base a lo que hablabas antes, ¿crees que, sobre todo, que podemos estar condicionados por experiencias que no recordamos, es decir, en esa etapa, sobre todo de la infancia? Por supuesto, sí. Sí, porque es una historia. Cada incidente negativo, digamos, pues el sistema va a desarrollar una dinámica de evitación o una dinámica de no repetición de eso, pero sin renunciar a la exploración. O sea que, por un lado está la exploración y la explotación, el aprendizaje, que admite cierta incertidumbre, porque si eliminas la incertidumbre, te metes en la burbuja, a lo mejor sigues vivo, pero funcionalmente estás muerto, ¿no? Entonces, negociar, pero tienen que estar los dos lados. Yo creo que la libertad tendría que ser obligatoria, ¿no? O sea, pero un concepto de libertad en la cual no se elimina la incertidumbre, ¿no? Siempre va a haber incertidumbre, pero que dejar que el sistema aprenda por sí mismo y desarrolle dinámicas de habituación, de sensibilización, de condicionamiento, de recompensa, etcétera, que son coherentes con lo que realmente está pasando. Y que cuando
ha habido un error de atribución, el sistema sepa detectarlo y modifique. No sé. ¿Qué opinas del síndrome de fatiga crónica? Bueno, pues estaríamos hablando de lo mismo. El cansancio es una falta de motivación para el esfuerzo, ¿no? Pero no del individuo, del organismo. O sea, que el organismo, lo mismo que los osos, yo qué sé, cuando viene el invierno, pues primero se ponen a comer y luego les entra una desmotivación al esfuerzo, se quedan dormidos hasta que viene, ¿no?, el buen tiempo. Entonces se despiertan y vuelven a comer como locos, ¿no? O sea que el organismo hace transiciones de estados. Si te sientes fatigado, quiere decir que el organismo no atribuye al esfuerzo un valor como beneficio, ¿no?, neto. Y que no te invita a la inactividad, como si hubiera una enfermedad o hubiera una carencia de recompensa externa. No, es una estrategia, pero tú lo vives como agotamiento, tal, ¿no? Otros lo ven como un impacto, por ejemplo, de una infección, de un virus, que el virus ha dejado alterado el sistema inmune o el sistema neuroinmune, ¿no? Que es una hipótesis. Yo no soy quien para decir si su situación no es así. Pero yo creo que siempre se debe considerar cómo codifica el sistema lo que ha pasado o lo que está pasando y cómo reinterpreta el hecho del síntoma. Y es muy distinto reinterpretarlo como un impacto de una patología oculta de un virus que como una atribución errónea que se puede trabajar y se puede corregir, ¿no? Nosotros trabajamos de esa hipótesis, no siempre consigues nada, pero me parece que es lícito trabajar esa hipótesis sin perder a la vista los datos que van apareciendo, porque los estados de atribución errónea tienen marcadores biológicos. O sea, si tu organismo está funcionando desde un hipometabolismo, pues va a haber una biología, marcadores moleculares de eso, lo que sea, ¿no? Entonces a veces se confunde, hay un marcador biológico, luego es una enfermedad, ¿no? Un estado erróneo de atribución también tiene expresión biológica, en forma de moléculas o en forma de neuroimagen o lo que sea, ¿no? Pero son hipótesis, insisto. Cada uno cree en conciencia en lo que cree y hay que estar atento, y si sale un dato y se verifica y se repite, ese dato hay que aceptarlo siempre. Si hay un aumento de no sé qué citoquina en la fibromialgia o potenciales ectópicos de fibra C, cosas, ¿no? Pues si son así, hay que aceptarlo. Y la hipótesis que tú estés defendiendo tiene que contemplar todo eso y explicarlo. Pero no tiene que ser una hipótesis así y no estar abierta a otras, ¿no? Yo creo que eso a veces nos pasa, que cada uno se obsesiona con su trozo, lo de los elefantes, ¿no? Pero bueno. Te lo preguntaba porque a día de hoy, bueno, se le atribuye mucho a esa fatiga crónica, sobre todo al tema de post-COVID, Sí. enfermedad o vacuna. No sé, ahí intento ser todo lo prudente que puedo, pero yo creo que no estaría de más tener en cuenta que el cómo se siente uno tras haber pasado el COVID o creer que lo ha pasado, Claro. sin haberlo pasado, con ese síndrome de cansancio, etcétera, síndrome de COVID prolongado o persistente, ¿no? Y a mí me parece que perder de vista la atribución, o sea, el error de atribución por parte del organismo, no estoy de acuerdo, ¿no? Yo me parece que es algo que debe estar considerado. Que puede que haya una patología post-infecciosa que desconocemos y vayamos, pues hay que estar atentos a todos los datos que vayan saliendo a la investigación, ¿no? Pero sin perder de vista otras hipótesis también. Hay que ser prudente, porque uno que tenga un síndrome de cansancio, un síndrome de COVID persistente, si le dicen, no, eso no tiene nada, tú venga, te tienes que mover y tal. No, tampoco es eso. No hay que ser simplón. Claro. El proceso siempre es complejo y un proceso de reorganización de las atribuciones no se cumple solo diciendo, eso es que tu organismo, tu cerebro está equivocado y ya te digo yo, ya está, ala, ya te puedes ir. A veces nos critican diciendo que nosotros decimos eso, ¿no? Pues no es eso.
el aprendizaje, la atribución es una función biológica muy compleja, pero que es fundamental que haya un acierto en la atribución. Y sobre todo, si hay un error de atribución, que haya la capacidad de corregirlo y no cronificarlo, ¿no? Que es lo que no sucede a veces. En el caso de la fatiga crónica, ¿de dónde puede venir ese error de atribución? Es decir, ¿dónde inicia? ¿O eso es lo complejo del asunto? Sí, algunos, hoy en día se ve, hay algunos que ponen más el acento en el sistema inmune, ¿no? Entonces, defienden la idea de que el virus induce un error de atribución, pero por parte del sistema inmune. O sea, incluso planteando la posibilidad de autoanticuerpos, que sería patología, que sí que existe esa patología, pero patología posinfecciosa, por sarampión, por otros virus, que uno padece la enfermedad, y luego hay, y se demuestra que hay anticuerpos, anti esto, anti lo otro, y tal. O sea, que a veces el sistema inmune comete errores, ¿no? Pero también los puede cometer la red neuronal. Pero esos errores ya serían por atribución inducida por conceptos, por informaciones, por publicidad, digamos, también, ¿no? Y eso se podrían corregir. No todo el mundo admite que eso es así. Y creen que eso quiere decir que es psicológico. No. Para mí eso es biología. Claro. La red neuronal no es una red psicológica. Es una red física, son células, pero que generan conceptos, atribuciones, memorizan, predicen, anticipan, imaginan, actúan y generan esa película de la conciencia que no tenemos ni idea, pero que es la que determina lo que hacemos. ¿Pero crees entonces que a través de una simple noticia puedes condicionar a una persona? Es decir, si en la noticia, por ejemplo, o en el diagnóstico, que era lo que hablábamos antes, yo te digo que ese cansancio que tú estás notando se le pudiese atribuir a esa enfermedad que padeciste en el pasado, ¿eso retroalimenta al final el proceso? Pues claro que retroalimenta, porque sería un suceso que no se puede intervenir sobre él y que ha dejado lastrado el sistema y que está, como hay un término que utiliza, hay una disrupción. Claro. Son palabras que no sé lo que quieren decir, ¿no? Hay una disrupción neuroinmune, o luego empiezas a, otras veces es la microbiota que se ha alterado, que la microbiota es fundamental. Hombre, la microbiota, claro, que es importante, ¿no? Forma parte de toda la complejidad del organismo, ¿no? Pero de ahí a decir, como la microbiota cumple su función, puede ser la responsable y vamos a solucionar el problema con dietas, con probióticos y con... Hombre, no lo sé, yo no soy quien para decir si solo es eso o no es eso. Pero yo creo que es importante tener en cuenta la atribución siempre, o sea, la información. Lo que el sistema atribuye a las cosas, eso influye muchísimo. Y teniendo en cuenta que al final el dolor es lo que percibe uno, porque yo en el mundo del entrenamiento, al final cuando tú hablas del RP o de la intensidad del entrenamiento es lo que tú percibes, y la intensidad que percibo yo puede ser muy distinta en base a experiencias, etcétera. ¿Cómo determinas cuándo el dolor realmente es un factor limitante? ¿O te da igual? Depende de la historia que te está contando el paciente. Preguntándole al paciente. Y luego cómo interpretar el dolor y qué hace con el dolor cuando aparece, si detiene paraliza, bloquea la conducta o admite cierta presencia de dolor y va adquiriendo resiliencia o tolerancia al esfuerzo con la graduación o lo que sea, ¿no? Eso en cada caso es distinto. Por ejemplo, en el mundo de los músicos o bailarines, considero muchas veces que si no hay dolor no hay buena actitud de aprendizaje, ¿no? Entonces, o en el deporte también, ¿no? Parece como que tienes que aceptar y sufrir, ¿no? Y esa aceptación del dolor, ¿no? Yo no creo que tenga que ser así. Hombre, tiene que haber una aceptación del esfuerzo, del aprendizaje, pero dentro de unos límites y con prudencia y sabiendo que te puedes estar equivocando, ¿no? Pero ahí es la labor del entrenador, no sé. Los ritmos de aprendizaje, los ritmos de adaptación. Pero yo creo que, sobre todo, respetando la capacidad que tiene el organismo para desarrollar habilidades sensomotrices y tal, espectaculares, ¿no? Yo, por ejemplo, toco el piano y tal, pero yo, hombre, he contribuido con el aprendizaje o lo que me han enseñado, pero luego es mi organismo el que aprende a tocar el piano, yo qué sé.
Yo no puedo, o lo mismo que hablar, joder, ¿no? Eso sería imposible hablar si intentáramos nosotros construir la palabra, ¿no? Te lo preguntaba porque cómo distingues, ¿no? Pues yo creo que hay una fina línea entre que algo sea incómodo y que exponerte a esa incomodidad te genere un beneficio, como puede ser el mundo del entrenamiento, y una incomodidad, pues me genera una adaptación. Pero llega un punto en el que, pues obviamente, si supero ese umbral, termina siendo dolor y me puede generar una lesión. Sí, pues ahí estaría la capacidad de juzgar las situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a tocar el violonchelo, mi profe, lo primero que me dice, a ver, siéntate, no sé qué, pom. Y digo, bueno, no sé si vas a tocar, pero no te va a doler. Sin embargo, había tenido otro profesor antes que coge el arco, venga, toca. Y solo coger el arco y empezar a pasar, aparecía un dolor aquí insoportable. Entonces, aguanta. Claro. Es necesario superar el dolor para poder tocar. Y eso no es cierto. Es mala técnica. Tú tienes que empezar a generar buenas técnicas de relación con la actividad que sea el deporte, sea un instrumento, el baile o lo que sea. Y estar atento a eso, a que no se sobredimensione la ansiedad, la angustia, que dirán, no lo consigo, no sé, pero para eso está el entrenador, ¿no? No solo 8, 9, tiene que velar por todo la relación que establece el deportista con el objetivo, ¿no? ¿Crees entonces que se trata de, justamente, bueno, tomando el ejemplo que tú dabas con el violonchelo, se trata de escuchar al dolor para intentar entender cuál es la información que te está dando, pero no de acallarlo, porque en ese momento de repente tú te podías tomar un analgésico, de repente ya no te dolía y Por seguir eso tocando. Nunca te va a solucionar. El analgésico Claro. te va a desviar. No, el juego es eso. El aprendizaje es juego, que es desarrollar variabilidad en la interacción motriz con las cosas, con una prudencia de minimización de daño, tal, a veces con un cuidador o con uno que te orienta, tal. Pero tenemos que permitir el juego. Podemos profesionalmente sustituir el juego por una técnica mucho mejor, tal. No lo sé. Depende para qué. Pues, hombre, si tú quieres tocar bien el piano, si te dejan y nadie te dice nada, pues no es lo que vas a conseguir. Pero un buen profesor de piano te va a ayudar a tener una buena relación libre, pero con máxima relajación, gestionando los pesos, toda la elasticidad, tocando con todo el cuerpo y no rígido. Yo creo que la pedagogía del movimiento y tal es importante, pero no es que esto hay que hacer así, sino estar allí para proteger los enemigos y optimizar toda la capacidad del organismo de aprender jugando, ¿no? Y en el caso de un dolor a nivel físico articular, ¿tiene sentido inmovilizarlo o no? Primero, como siempre, hay que ver lo que está pasando. Claro. Pero yo creo que el concepto de que el reposo es bueno ha pasado mucha factura, ¿no? Claro. El reposo a veces, no es que sea bueno o malo, es necesario, ¿no? Una fractura o un proceso inflamatorio y agudo, pues no sé. Pero el propio organismo, cuando ya se ha enfriado, empieza a promover la actividad. Entonces yo creo que hay que reducir al máximo los periodos de reposo absoluto y empezar a recuperar la carga para recuperar la adaptación de los tejidos. Un tejido que no tiene carga va a perder capacidad de resistencia, ¿no? Y yo creo que el reposo ha hecho mucho daño. Sí, por eso te lo preguntaba, porque se ha visto en investigaciones, en estudios, donde si pones a una persona en cama, lo rápido que se deteriora es espectacular. Sí, se abusa del reposo. Yo mismo, yo estoy operado, ¿no? Una hernia disco tuve y tal. Y al principio pues, pensaba, primero, que era una consecuencia de todos los excesos que había cometido, tal. Luego, segundo, que tenía que estar quieto, porque si no, porque cada vez que me movía me dolía, luego no te tienes que mover. Claro.
Y estuve varios años con fases de estar en la cama inmovilizado, que no podía ni moverme y tal. Hasta que ya, a base de leer y tal, y cayó un artículo, eso que veían que los que hacían reposo absoluto iban peor. Y los que mejor iban eran los que, a pesar del dolor, intentaban recuperar la actividad normal con unas ciertas restricciones, pero bueno, y ya no he vuelto a estar en la cama. Bueno, me duele alguna vez, pero es un dolor que me dura, nada, un minuto, no llega, haces, no cuaja. Es como si alguien te dice una cosa, venga, ya, que sí, que me han dicho que hay unos elefantes volando por ahí. No, ya se ha automatizado la no creencia en que el dolor indica lo que tienes que hacer y no. Porque he visto incluso en algunos procesos a través de la fisioterapia cómo juegan con un umbral de dolor. Al final es parte de esa reeducación, ¿no? Del cerebro en base a, pues esto lo puede soportar, hay que normalizarlo. No es una alarma de que algo vaya a ir mal, sino que simplemente pues tu cuerpo intentando anticiparse a que no vuelva a suceder. Sí. Hombre, una cosa es el umbral de dolor y la tolerancia al dolor en laboratorio, ¿no? Claro. O sea, te ponen un estímulo cuantificable, yo qué sé, chip, calor o una cosa que te genera presión. A ver, dime cuándo empiezas a notar dolor, umbral de dolor. Claro. Y dime cuando ya no soportas más. Eso se puede cuantificar y poner una escala. Pero lo demás tienes que preguntar al paciente. ¿Y cuánto te duele? ¿Del 1 al 10? ¿Al 0 al 10? Pero ya no es el laboratorio y ya no puedes juzgar la tolerancia a ese dolor. Y además estamos hablando de dolor espontáneo, ¿no? Un dolor que no está producido por un generador de daño, ¿no? Yo no creo que haya mayor tolerancia de unos al dolor, ¿no? Porque tienes que pasar tu dolor al otro y eso no se puede. Claro. Salvo en un laboratorio que haces el mismo estímulo a unos, a otros y tal, ¿no? De verdad que yo alucino porque al final es eso, es una percepción, es una autopercepción de un estímulo. Sí. Y yo creo que lo más importante es lo que tú mencionabas antes, Arturo, el no, sobre todo el no intentar juzgar lo que te está diciendo el paciente, porque lo que está diciendo el paciente es real. Sí. Y que uno crea que uno pudiese tolerarlo y que no es para tanto, pues el paciente lo está sufriendo. No hay que juzgar a la persona, hay que juzgar el proceso, analizarlo desde sus múltiples factores, descartar que en la zona donde se siente el dolor haya un proceso que lo justifica y lo explica. Y una vez que se ha hecho eso, empezar a trabajar en un proceso complejo que ha generado hábitos, rutinas atencionales, motivacionales, etcétera. Y eso se puede trabajar, se trabaja, y si se trabaja, los resultados son buenos. Porque estás habilitando al propio organismo a reinterpretar las cosas de otra manera y tal, ¿no? Pero bueno, pues, básicamente lo que se hace es explicar unas cuestiones básicas de biología, de neurología, y luego quitar el miedo a la actividad. Ejercicio terapéutico. Bueno, es no tengas miedo, muévete. Y si es en un entorno de juego, socializado, grupos que van allí, bailan, y luego se abrazan y no sé qué, tal, pues, hombre, estás potenciando la recuperación del paciente en la inmersión social, con el movimiento, el baile o la risa, o ejercicios cognitivos, yo qué sé. Pero es devolverle a un niño a jugar, ¿no? Sin miedo y con la protección de una institución que es el médico el que me dice, o el fisio, no, es un programa que me reprograman, me organizan, no sé qué. Vamos. Recuperar yo creo que esa capacidad de movernos justamente a lo que tú decías, sin estar condicionados a esas experiencias pasadas. Sin miedo. Pero sin miedo, no porque eres un bravucón. Los niños que no tenían capacidad de generarse dolor, tenían insensibilidad congénita al daño o al dolor, como dice, pero era más correcto al daño. Esos no tenían dolor y se creían que eran superiores. Hay que tener dolor cuando se da la situación, ¿no? Hay que sentir dolor. Cuando algo está dañándose, tú tienes que tener... Lo que pasa es que si esto está sucediendo en un contexto que implica más peligro, no vas a sentir dolor. Hay una película, ¿no? Uno que queda atrapado en un cañón del Corán, no sé qué,
y estaba allí atrapado, estaba solo, entonces tenía una navaja. Tal, Ah, vale, sí, claro, se corta el brazo. Luego para que el actor sobreactuaba. Pues eso no fue así. O sea, él confesó que no había sentido dolor. Porque estaba... Bueno, los zorros, ¿no? Cuando quedan la mano atrapada en un cepo, se cortan la mano. Ellos le dejan la mano allí y salen corriendo, ¿no? Autotomía. Y eso, sin anestesia, muy complicado. Entonces, el organismo desactiva todo el tinglado. Coge la información de los tejidos, pero no aparece el dolor porque hay un bloqueo a las zonas que se supone que generan el sufrimiento y no llega, pero la información ha entrado al sistema, solo que no pasa al departamento de sufrimiento, ¿no? Y cuando ya ha desaparecido la cosa, entonces sí aparecerá el dolor y tal, cuando esté a salvo, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Que eso, por supervivencia tu cuerpo es capaz de opinar distinto frente a la amenaza. O sea, hace una evaluación global de qué es lo que hay que hacer para seguir vivo, ¿no? Sí, los animales dejan el brazo ahí, en el cepo, se cortan ellos, autotomía. Pero lo raros que podemos ser los hombres, la especie humana, que hay algunos que desarrollan un deseo irrefrenable de que les amputen una extremidad. Y hasta que no consiguen un cirujano que les corta una pierna, que no hay ningún motivo para cortarlo, claro, pero aparece esa necesidad de la amputación. Entonces ya les quitan una pierna y andan ahí, les ponen igual una prótesis, andan en silla de ruedas y ya son, ¡oh, por fin! ¡Qué alivio! O sea, que fíjate tú lo que puede pasar por ahí, ¿no? Si le empiezas a calentar con información que te aleja de la realidad más que te acerca a ella, pues, vete a saber lo que pasa por ahí. Arturo, muchísimas gracias que te hayas venido este ratito a hablar de dolor. Bueno, no sé si he acertado a explicarlo, pero cuesta. Los pacientes están tan instruidos en el esquema de la etiqueta del tratamiento, tal, por eso solo al final nosotros solo hemos tratado con pacientes que lo han probado todo. Entonces viene, y luego se encuentran con la imposibilidad de contar lo que ha pasado. ¿Qué tal? No, bien, he hecho un programa que había con grupos. ¿Y qué hacíais? No, nos explicaban, hablando solo, cambian de temas, ¿no? Piensan que te has metido en una secta, que sí, psicológico, que no sé qué, tal. Pero bueno, yo creo que es lo que toca en este momento. Se está avanzando en el conocimiento del dolor e insisto en lo poco que se va sabiendo y sobre todo se avanza en el desconocimiento que tenemos sobre cómo funciona esto, ¿no? Y eso tendría que redundar en un mayor respeto a los procesos naturales, proteger los aprendizajes con prudencia y tal. Bueno. Estamos años luz de entender. Que digo que estamos años luces de entender el proceso del dolor. No, lo que no sabemos es cómo funcionan las neuronas, cómo esos patrones de vibraciones mecánicas, ¿verdad? Cómo construye el sonido. O cómo esas señales de daño que recogen los nociceptores y tal, cómo se construye la cualidad del dolor y por qué otras la cualidad picor y por qué otras cansancio y tal. O sea, la conciencia, la película, eso no tenemos ni idea, es el gran misterio, ¿no? Pero sí sabemos que influyen elementos de instrucción en nuestro caso a través del lenguaje y tal, ¿no? Arturo, mil gracias por haberte venido. Vale, pues nada. Pero haber acertado en la explicación, pero en fin, no es fácil. Gracias. Bueno, a vosotros.